momentito cuando me digan ya. Listo, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches. En un momentito voy a presentar a mi invitada de hoy. Voy a esperar que se vayan conectando, ¿sí? Bueno, les cuento que nos hemos mudado, estamos en un nuevo lugar. Es por eso que hemos estado ausentados unas semanas, ¿sí? Porque no nos ponen en internet todavía. Entonces no hemos podido estar haciendo muchas charlas. Pero bueno, estamos de nuevo aquí. Ya saben que todos los jueves a las 7 de la noche estoy tratando de cumplir con hacer estas transmisiones en vivo. La idea es que podamos hablar de casos de la vida real, ¿no? Casos que vivimos muchos o todos, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper común, más aún ahora con la cuarentena que estamos viviendo. Bueno, ya no tan la cuarentena, pero con toda esta situación de la pandemia. Vayan entrando, por favor. Lo primero que necesito es que me digan si se escucha bien, si se ve claro, si no está fallando el internet, para ver si aquí movemos algo. ¿Sí? Vayan ingresando, ya saben que espero unos minutitos para poder comentar. Aquí sé que están todos. Entonces les decía que vamos a hablar hoy de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es algo que está siendo muy común hoy en día, cada vez más común, y con esta situación que hemos estado viviendo y todavía seguimos viviendo, se han aumentado los casos, se han multiplicado. Yo misma me he puesto muy ansiosa. Entonces, vamos a hablar hoy no de cómo eliminarla, no tanto de cómo, de técnicas para ya no sentirla, no, sino que vamos a aprender a verla de otra manera, a vivirla de otra manera, ¿sí? Así que escríbanme por favor por ahí, de dónde me están escuchando, si se me escucha bien, si me ve bien. Hola Giovanita, buenas noches. Joaquín, buenas noches Karina, ¿sí? Y ya no quiero demorarme más. Ya irán entrando los demás, no quiero demorarme más en presentar a Katherine Carvas. Les cuento que Katherine es una ex clienta mía de hace ya algunos años, ¿sí? Buenas noches, Katherine, ¿cómo estás? Hola Diana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos que me escuchan. Aquí yo Sí, les cuento feliz, que... feliz de... Ujú. Dale, Katherine, cuéntanos. Estamos un poquito, les aviso, estamos un poquito en Sí. diferencia ella conmigo en la señal, pero igual vamos a hacer la charla así, ¿sí? Dale, Katherine, cuéntanos un poquito cómo te sientes, cómo estás. Bueno, ahora sí me escuchas, Diana. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Ya. No, como te decía, yo estoy feliz, feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo, eh, mi experiencia, ¿no? De la ansiedad. Y bueno, espero poder que mi experiencia sea muy buena para otras personas, ¿no? Sí. Entonces, ay, verdad que a mí no se me escucha. Ya, ahí está bien. Entonces, gracias, Katherine, primero que todo por estar aquí. Yo sé que es todo un reto para ti, porque en realidad es un reto para todos los que se atreven aquí a venir, porque no les gusta mucho moverse las cámaras. Para mí también es un reto, aunque no crean cada vez que me pongo aquí. Así que te agradezco mucho, además, porque has salido de ti esta vez. Yo normalmente voy por ahí preguntando a ver quién quiere compartir. Esta vez ella misma me escribió, quería compartir con ustedes su caso, su testimonio. Y estoy muy feliz, la verdad, de tenerte aquí. Como escribí por ahí en la publicación, Katherine no solamente es una ex clienta mía de hace muchos años, sino que es mi amiga, es la mía de Jean-Pierre también, y nos ha acompañado en todo este proceso. Así que, Katherine, cuéntanos un poquito de cómo fue que decidiste ingresar, cómo fue que me encontraste, cómo fue que decidiste llevar un proceso individual para aprender este entendimiento conmigo. Ya, a ver. Bueno, la verdad, todo fue por casualidad, diría yo. Todo fue
algo que yo no esperaba. Bueno, antes de comentarte cómo los conocí a ustedes, cómo supe un poco del entendimiento, me gustaría compartir un poquito lo que me pasó, ¿no? Es decir, lo que yo sentía, ¿no? Estas emociones, bueno, yo ahora le digo así, una mezcla de emociones, ¿no? Eh, eh, no sé, pues pánico, miedo, angustia, ¿no? Y todas esas emociones, ¿no? Llamadas ansiedad. Bueno, te comento, Diana, lo que pasa es de que, bueno, yo de niña o de adolescente, bueno, era una persona muy tranquila, era, no sé, un poco nerviosa, ¿qué más? Toda una serie de características, mis papás me cuidaban mucho, ¿no? Entonces, bueno, no me relacionaba mucho con las personas, eh, y bueno, así pasó la primaria, secundaria, ¿no? Pero ya en la universidad, como que empecé a relacionarme un poco más, compañeras de la carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no me daba cuenta exactamente qué es lo que me pasaba, no me daba cuenta, y bueno, así pasó el tiempo, y ya cuando acá llegué a Lima, creo que me di un poco de cuenta de lo que me estaba pasando, es decir, sentía emociones, sensaciones que no me gustaban, me sentía un poco extraña, ¿no? Y cada vez que empezaba algo distinto, algo nuevo, me daba mucho miedo, mucho pánico, diría yo, ¿no? Entonces, es así cuando yo, por ejemplo, empezaba a hacer prácticas, eh, tenía miedo a todo, a mis compañeros, ¿qué más? A los ingenieros, entonces era muy difícil, ¿no? Y en el caso de mi primer trabajo igual, pasó lo mismo. Entonces eran sensaciones muy molestas para mí, ¿no? Y yo me desesperaba, decía, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, no sé, es decir, como que ya me sentía una persona extraña, ¿no? Entonces es ahí cuando ya como que empieza una angustia y luego vienen unos pensamientos como unos pensamientos que me decían, Katherine, no puede ser así, que tienes que cambiar, no sé, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que me hacían sentir súper mal. A ver, hasta ahí. Ya saben que estamos un poco en diferencia Ajá. con el sonido con Katherine. Pero, a ver, sí recuerdo cuando recién te conocí, ¿no? Que me contabas mucho estos episodios, ¿no? De estas sensaciones que tú sentías, ¿no? Que ya en cierto momento ya le comenzaste a llamar ansiedad. Eh, Me acuerdo que me contabas hasta que era en el trabajo, incluso cuando tenías que hacer reuniones, cuando tenías una capacitación. Me acuerdo que me sentí muy identificada con muchos ejemplos que tú me ponías de tu vida, porque yo también lo había experimentado así. Y no solamente en el trabajo, sino también en tu casa, en la relación de pareja, de pronto comienza a sentirse en todos lados, ¿no? Y hay algo muy interesante que Catherine ha mencionado, que quién sabe es la raíz de cómo comienza a aparecer estas sensaciones de ansiedad, y es que ella ha descrito un poco cómo ella se veía desde niña, ¿no? Esta era la imagen que ella fue formando en su cabecita de ella misma, y como vamos a ir hablando a lo largo de esta charla, esa es yo diría, la causa principal de la ansiedad, una imagen que creamos de nosotros mismos que luego no nos gusta, y rechazamos, intentamos mejorar y al final todo se vuelve ¿no? Un conglomerado pues de emociones que nos llevan a incluso sentirlo físicamente y todo esto. Entonces nos había estado contando en todos los escenarios en que te afectaba. Sí, bueno, quisiera compartir un poquito más. Yo la ansiedad lo he visto bastante en mi trabajo. Eh, Pasa de que, como tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no? Había reuniones, había eventos en el cual yo tenía, bueno, yo era responsable, ¿no? Entonces me ponía nerviosa, me ponía muy temerosa,
etcétera, etcétera, ¿no? En mi primer trabajo no me fue bien, eh, bueno, eh, por malas decisiones en mi área, no me fue bien y eso me hizo sentir súper mal, ¿no? Entonces ya me venía a mí pensamientos de que no era capaz de hacerlo, de que me faltaba mucho por aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también me venía pensamientos de que, Katherine, por favor, tienes que hacerlo, debes hacerlo, tú eres así, ¿no? Entonces, empecé bueno, como ahora lo digo, ¿no? A tener hábitos de pensar mucho en futuro. Es decir, pensaba de, Katherine, de acá, bueno, si te esfuerzas, de acá 2, 3 años, vas a llegar a tener una jefatura, ¿no? Y tu vida va a cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no me daba cuenta de esos pensamientos a futuro es decir, se volvían constantes, ¿no? En mi segundo trabajo, creo que fue en el segundo año que me di cuenta, bueno, acá yo estaba en Lima ya, me di cuenta que todas esas emociones florecieron. ¿Por qué? Porque en este segundo trabajo, eh, el trabajo en sí había mucha presión, también tenía la presión de que no debía fracasar como el primero, pero también tenía la otra presión de los dueños que, bueno, no querían hacer las cosas correctamente y me pedían, por favor, que yo, no sé, ¿no? Hiciera lo que ellos me pedían, ¿no? Entonces tenía tres presiones, el estrés era demasiado, que llegué al punto bueno, sentirme súper mal emocionalmente, pero también, como te comentaba Diana, empezaba a sentir unos dolores en el cuerpo, unos dolores así intensos, no sé, en las piernas, en los brazos, y era terrible porque yo pensaba que me iba a dar un resfriado o algo así, pero no. Los dolores eran todos los días y peor si estaba, es decir, o mejor dicho, en situaciones como el trabajo. Yo sentía esos dolores. Entonces, en vez de concentrarme en mi trabajo, me concentraba en todos esos dolores físicos que sentía, ¿no? Ya me incomodó un poco más cuando yo sentía unos dolores en el cuerpo, es decir, mejor dicho, en la cara, ¿no? Sentía, bueno, a mi parecer sentía que mis músculos de mi rostro se extendían mucho. Entonces, yo me preocupé porque yo pensé que me iba a dar una parálisis o algo así. Me fui al doctor y bueno, gracias a Dios no tenía nada, absolutamente nada. Todo estaba bien. El doctor me dijo que no me va a dar una parálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí salirme de ese trabajo y buscar otro trabajo más tranquilo, ¿no? Pero ya se había hecho un hábito el hecho de sentir muchas emociones, ¿no? Mucha desesperación en sí. Y bueno, mi papá me aconsejó ir a un psicólogo. De hecho, fui a varios psicólogos y bueno, bueno, a mí, bueno, desde mi parecer no tuve resultados. Y bueno, mi papá me dijo que vaya a un psiquiatra, bueno, me fui a un psiquiatra, fui con mi papá y, y bueno, él me evaluó todo eso y me dijo que tenía ansiedad generalizada, me dijo así. Entonces, para mí fue algo bastante chocante, ¿no? Chocante, porque cuando yo salí del consultorio, yo ya me metí la idea a la cabeza que estaba enferma, enferma psicológicamente, mentalmente. Entonces, eso fue otro, como cargar un peso, ¿no? Ya desde ahí cargaba el peso de que estaba mal, estaba enferma, que no iba a poder hacer nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se inició. Ujú, Ujú. ujú. Algo muy, muy parecido me pasó a mí, así como lo cuentas. Sentí que, o sea, en esa época que estuve muy mal emocionalmente, sentí que cuando fui al psiquiatra y salí, eh, sentí que salí como sintiéndome más enferma de lo que había entrado, a pesar de que adentro no me habían hecho nada, ¿no? Como para enfermarme más. Pero solamente el hecho de que te den un diagnóstico, que es más o menos como ponernos una etiqueta, hace que uno se sienta peor, pues porque la mente es muy poderosa, ¿no? Si yo Exacto. me siento de cierta forma, yo me veo de cierta forma, pues así me voy a sentir. Y de pronto uno ya comienza a sentirse enfermo. A mí me pasó lo mismo, en mi caso me diagnosticaron
depresión crónica y ansiedad, pero en el tema de la depresión creo que es más fuerte, ¿no? Y, y quería resaltar esto que nos comparte Catherine de esta situación que vivió en su primer trabajo, ¿no? Y de que ella menciona que por ciertas decisiones no le fue bien, y cómo es que se mete a su cabecita un primer pensamiento de incapacidad, ¿no? De incapacidad, de insuficiencia. Y cómo es que este pensamiento va a comenzar a acompañarla a lo largo de su, de su trabajo, ¿no? De su trabajo. Entonces, más o menos así es como comenzamos nosotros a llenarnos nuestra cabecita de pensamientos, ¿no? Yo creo que las personas que tienen ansiedad ya al menos sí se dan cuenta, a diferencia de otras, de que tienen muchos pensamientos en su cabecita, ¿sí? El tema es que no saben qué hacer con ellos. Pero primero quería que vayamos viendo cómo es que, mediante lo que nos va contando Catherine, cómo es que comienza a instalarse un primer, segundo, tercer pensamiento en nuestra cabecita que luego nos va acompañando. Ojo, una cosa muy importante, no es a raíz de lo que le pasó a Catherine que ella tuvo este pensamiento, es que simplemente ante esa situación llegó a su cabecita este pensamiento, pero pudo haber llegado otro. Estamos acostumbrados ahí a creer que como viví esto, entonces, por eso ahora pienso así, o por eso ahora soy así. Pero seguramente Catherine también ya nos explicará de lo que entendió. No funciona así. Yo no soy atacada por las circunstancias, ni los pensamientos llegan a mí a raíz de las circunstancias. Porque si no, todas las personas que pasamos lo mismo que ella, ¿no? Nos sentiríamos igual, hubiéramos tenido la misma ansiedad, la misma sensación en el cuerpo, pero no es a raíz de las circunstancias, sino es a raíz de un amiguito que pasa por aquí por nuestra casita y se instala aquí adentro, ¿no? Y le da una interpretación a lo que estoy viviendo. Y la interpretación es, te fue mal porque no eres capaz. Y se queda aquí. Y comenzamos a andar por nuestra vida con esta nueva imagen en nuestra cabecita, ¿no? Entonces, cuéntanos, síguenos contando. Sí, es cierto lo que dices, Diana. De hecho, yo tenía muchos pensamientos acerca de mí, las cosas que no podía hacer. Y bueno, y ahora el último pensamiento, ¿no? Que estaba mal, que estaba enferma. Y bueno, yo siento que emocionalmente me caía, ¿no? Pero también había el otro lado de una vocecita o ese pensamiento mismo que me decía, Catherine, a la próxima tienes que hacerlo bien. Esfuérzate. Me decía, tienes que estudiar un montón para que no vuelva a pasar lo mismo, planifícate, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te comentaba, ¿no? De que empecé a pensar en futuro, ¿no? Y empecé a soñar, que no está mal, pero yo vivía esos sueños, ¿no? Hasta llegar al punto de que yo ya sabía qué iba a pasar mañana, ¿no? Y como que ya bueno, yo siento que quería el control ya de las cosas que me iban a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, quería que las cosas se den como yo quería y que se den de una forma tan rápida. Es decir, yo ya estaba a las 8 de la mañana, yo ya estaba pensando que ya va a llegar a las 4 a las 5 de la tarde para terminar de hacer mis cosas. Es decir, no vivía los instantes, ¿no? Que son las 8, las 9, las 10 de la mañana. Yo ya decía, ya va a terminar el día y voy a lograr esto, ¿no? Entonces me perdía mucho de vivir en el instante, de vivir en el presente, ¿no? Entonces, y de esos pensamientos venía la angustia, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba, Diana, yo me diagnosticaron, o el doctor me diagnosticó ansiedad generalizada y bueno, yo tomé bueno, me dijo que tenía que hacer unos tratamientos y me dio unas pastillas. Me dio pastillas, no recuerdo bien, creo que era para la ansiedad, para dormir.
y creo que estuve con ese tratamiento solo 1 mes y medio, creo, ¿no? El doctor me dijo que tenía que estar mucho tiempo, pero yo por una circunstancia que me pasó, que fue como una anécdota, yo dejé esas pastillas, ¿no? Sabiendo que el doctor me había dicho que no lo haga, ¿no? Entonces, no sé si después de dejar las pastillas me fue bien o me fue mal, no lo sé, no me doy cuenta si las emociones crecieron, no lo sé, pero desde mi experiencia, al momento de dejar las pastillas, pues creo que sentí, me sentí a mí misma, ¿no? Porque con las pastillas a veces me sentía como que una persona que no sentía emociones, algo así. Yo lo vi desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, pero bueno, al dejar las pastillas, nuevamente se retomó todo, y bueno, creo que en ese tiempo, Diana, yo ya empezaba a trabajar en otro trabajo, y en ese trabajo, pues todos los días era algo nuevo, algo que no me gustaba, ¿no? Es decir, era ir a hacer inspecciones, conocer a gente nueva, ir a una planta nueva, etcétera, etcétera. Y me angustiaba más, y tenía miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que fueron 3 años con esas emociones, esas sensaciones, es decir, para mí en ese tiempo muy incómodas y con todos los dolores físicos que no sabía qué hacer, ¿no? No sabía. Sí, sí, hay muchas personas que cuentan cómo esto se vuelve físico, así muy, muy fuerte. Yo tuve la oportunidad en algún momento también de vivirlo, tuve la oportunidad de vivirlo. Eh, Se siente como que en tu caso no era tanto, creo, el tema de la respiración. Hay personas que cuentan que es muy fuerte, que sienten que le falta tanto la respiración que hasta se sienten morir, que se mueren, ¿no? A mí me pasó eso y me da las taquicardias fuertísimo, fuertísimo. En tu caso me acuerdo mucho que me contabas lo de los hormigueos, la parálisis en el rostro. He llegado a Ajá, escuchar en el casos de rostro. personas, sí, que realmente les da, o sea, la parálisis en el rostro cuando están así pensando demasiado, ¿no? Entonces, perdóname que estoy poniendo aquí el cargador, por eso escucho un poquito el ruido. Entonces, sí, todo esto se va volviendo físico, se siente muy intenso y bueno, eh, cuéntanos a ver un poquito más. Me dices que con este tema de las pastillas, tú las probaste, pero en tu caso sentiste que no sabes tanto qué tanto es que te ayudó. Con esto quiero decirles a todas las personas que no es lo que estamos recomendando. Cada uno tiene y vive su experiencia. Yo también viví la mía. En mi caso también me medicaron y tampoco yo no quise ni probarlas, ¿no? Por el tema de la dependencia, pero eso depende de cada uno. Lo importante es que hagamos algo al respecto, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Sí. A ver, dale, cuéntanos un poquito Ya. más. En el caso de la pastilla, bueno, a mí me pasó algo anecdótico por eh, la razón por la cual yo tomé esa decisión de no tomar esas pastillas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez mi mamá creo me dijo de que vaya a la tienda a comprar, y yo fui, pues, ¿no? Me fui a la tienda, todo, ya estaba tomando las pastillas y me sentí algo extraña porque es como que no me daba cuenta o no sentía mis pasos al momento de caminar. Entonces, eso me asustó mucho, ¿no? Entonces, sentí como que si volara, ¿no? Es algo un poco extraño, pero así me sentí. Entonces, ese fue el motivo por el cual yo me asusté y dije, no deseo tomar pastillas, ¿no? Porque no sé, no, tantos pensamientos me venían, ¿no? Que me pueda hacer más daño, etcétera, etcétera. Entonces, como tú lo dices, no sé si hice bien, tampoco lo recomiendo, ¿no? Porque sé que hay profesionales que saben, ¿no?
pero yo tomé esa decisión, ¿no? Y aunque no me arrepiento, porque como les digo, no, estoy segura que me tranquilizó por un momento, pero no fue una cura en sí. No me arrepiento de lo que hice y, y dejando esas pastillas yo seguí en lo mismo, me pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia de las pastillas y, y bueno, tomé esa decisión, ¿no? Ujú, ujú. Sí, está bien, acuérdense, no es lo que estamos recomendando, es Ujú, decisión de cada sí. uno. Pero bueno, me gustaría que cuente, Katherine, un poquito. ¿Y cómo fue entonces que pasaste de eso, de sentir todo esto que sentías y de esta experiencia con la medicación y de este diagnóstico a atreverte a ingresar a este mundo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? Que de pronto decidiste ingresar aquí, a este mundo del entendimiento de nuestra experiencia humana, ¿no? Ya, a ver, luego de pasar esos 3 años con todas esas sensaciones, emociones, em, bueno, llegó un punto en que, como tú lo dijiste, Diana, y como yo te comenté, estaba mal en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Familiar, de pareja también. En cuanto a pareja, bueno, no me daba cuenta, pero el hecho de sentir miedo me convirtió en ese tiempo también en una persona dependiente emocionalmente, ¿no? En este caso a mi pareja, ¿no? Entonces, y en el caso familiar también tenía problemas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué pasó, no sé cómo pasó que yo, bueno, los vi a Jean-Pierre y a ti en Facebook, ¿no? Y bueno, me atreví, aunque lo pensé creo que 1000 veces para conocerlos, pero me atreví a conocerlos y bueno, ahí se inició nuestro proceso, ¿no? De transformación, que para mí fue un poquito largo, Diana. Fue largo, no en el hecho de que sea algo difícil o algo que no se puede entender, ¿no? Es decir, para mí fue un poquito largo desde mi punto de vista, porque es decir, yo no quería entender. Es decir, yo quería saber, pero ¿por qué Diana me dice tal cosa? ¿O por qué me dice esto? Debe haber una base científica, ¿no? Entonces, siempre estaba buscando esos 5 pies al gato, ¿no? Entonces, para mí sí fue un poco largo, pero yo creo que de cada eh, creo que todo ese proceso se dio también por algo, ¿no? Porque aprendí mucho, poco a poco fui viendo lo que me decías, ¿no? Porque tú me decías y yo simplemente cero, no entendía, ¿no? Pero al paso del tiempo, la vida me mostraba lo que tú me decías. Entonces, para mí, darme cuenta fue algo realmente, no sé, extraordinario, ¿no? Para mí, en cómo me sentía, en cómo vivía, ¿no? Y después también que ya dejábamos de vernos, Diana, por cosas de la vida, las circunstancias mismas, las situaciones me seguían mostrando, ¿no? Creo que hasta el día de hoy me muestran muchas cosas. Entonces, es así como, bueno, es así como ya cambio esa perspectiva, las experiencias que tenía acerca de mis emociones, ya los estaba viviendo diferente, ¿no? Ujú. Ahí justo, ya justo las personas están preguntando, ya, y cómo hago y cuál es la solución. Entonces, quiero que primero nos cuentes cómo es que lo vives en la actualidad, antes de contarnos qué fue lo que entendiste y qué se puede hacer. ¿Cómo es que vives esta ansiedad en la actualidad? Ah, una cosita que tengo que decir por acá. Nos están diciendo que por favor, cuando tú hables, yo apago el audio y al revés, cuando yo hablo, tú apagas el audio para que no se escuche el eco, ¿sí? Entonces, a ver, cuéntanos cómo es que vives, ya nos contaste un poquito cómo es que lo vivías antes, cómo es que lo vives en la actualidad. A ver, ¿cómo lo vivo? Em,
creo que ahora veo diferente las cosas, ¿no? Con lo que he podido aprender, eh, lo primero, ¿no? Creo que lo básico para mí ha sido no, Una no cosita que te quiero juzgarme. decir, Sí. como lo que te sea más fácil para ti. Si quieres primero compartirnos qué entendiste, y eso a lo mejor así se te hace más fácil decir cómo lo vives ahora, o si quieres primero contar cómo lo vives ahora y qué entendiste, pero es lo que aquí las personas más quieren escuchar. Dale. Ya. Como les decía, lo primero que he aprendido es a no juzgar mis emociones, a no juzgar mis sentimientos ni esas sensaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque antes sentía todas esas emociones que me angustiaban y le ponía un peso más, ¿no? De juzgarme, de decirme, Katherine, ¿por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? No debería ser así. Entonces le ponía un peso más y yo cargaba con eso. Entonces, cuando yo entendí este entendimiento, pues primero la aceptación de lo que estás sintiendo me ayudó mucho. Es decir, si yo me sentía angustiada, empecé a aceptarlo, ¿no? Pero no una aceptación como diciendo, bueno, ya, Katherine, ya eres así, no hay marcha atrás. No, era una aceptación como, como de lo que eres, ¿no? Eres un ser humano que sientes, ¿no? Que sientes esas sensaciones y no se puede hacer nada. No puedo luchar contra algo que yo siento, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo primero que a mí me ayudó bastante. Y lo segundo, también muy transformador, si bien es cierto, Diana me lo repetía una y otra vez, yo no entendía, es el pensamiento, ¿no? El darme cuenta de que tenía un pensamiento y más de futuro, tenía pensamientos de futuro, eh, y el solo hecho de que estaba pensando me ayudó así, de una forma extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, ahora yo siempre me digo, ¿no? Cuando a veces estoy pensando en futuro, ya me digo, Katherine, estás en un hábito. Y no tiene nada de malo porque, bueno, años atrás has venido jalando un hábito de que capaz de un día para el otro, pues no lo vas a quitar. Entonces, pero tampoco no tiene nada, absolutamente nada de malo tener un hábito, ¿no? Entonces, y ese hábito de pensamiento, pues me hacía sentir. Entonces, lo primero es, lo primero que yo entendí es cómo yo estaba actuando, ¿no? Cómo yo como persona, como humano, yo me estaba actuando. Entonces, eso a mí me ayudó al inicio de todo, ¿no? Y el comprender que eres una persona, que eres un ser humano, también me dio libertad de tener un poquito de compasión conmigo misma, ¿no? Entonces, creo desde mi punto de vista, eso fue el inicio de todo, ¿no? Ujú. Ahí quería mencionar algo porque esto que nos dice Catherine es completamente distinto a lo que, a ver, espérame, quiero asegurarme, no se me cae el celular, ya. Es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Normalmente cuando sentimos una emoción, lo primero que hacemos es rechazarla, ¿no? Ese es, o sea, así hemos crecido, ¿no? Y en realidad nos pasa a todos. Estamos escuchando a un niño que está llorando y cómo nos sentimos. Oye, como que comenzamos a sentir un fastidio, ¿no? Como que queremos que ya se tranquilice, ¿no? Le damos algo para que se tranquilice. Pero si lo vamos riendo, todo bien, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Desde niños estamos acostumbrados a que sentir emociones desagradables como que no está bien, como que hay que huir de eso, ¿no? Hay que salir de eso y además el objetivo de la vida es sentirse bien todo el día, ¿no? Y eso no es nada real y además el verlo así hace que por lo contrario empeoremos las cosas o perpetuemos una emoción que en realidad por naturaleza es temporal. Entonces, como decía Catherine, le ponemos como un peso encima. O sea, ya de por sí está ahí el pensamiento que me dice que soy incapaz, que no voy a poder,
pero nosotros encima le agregamos más y más pensamiento. Lo primero que pensamos es, no debería estar sintiendo esto. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué cosa tengo? Creemos que eso nos define, ya nos da vergüenza mostrarnos porque creemos que se van a dar cuenta, que nos va a delatar ahí la ansiedad o la tristeza. Entonces, comienza toda una serie de acciones para intentar dejar de sentirnos como nos sentimos. No nos atrevemos a ponernos enfrente de la emoción, aceptarla, como dice ella, no juzgarla, ser compasivos y ver qué me quiere decir, ¿no? Ver qué me quiere decir esa ansiedad que estoy sintiendo. Eh, Justo hoy en la mañana que estaba pensando acerca de este tema, eh, recordaba esos episodios en los cuales yo llegué a sentir, felizmente no fueron muchos, la verdad. En el tema de la depresión sí podría contarles que hasta quise llegar a quitarme la vida, pero en el tema de la ansiedad yo he escuchado casos muy, muy fuertes y de muchos años, en que realmente hasta en la ambulancia se van, ¿no? Pero yo sí tuve algunos episodios en los cuales sentía el corazón que me latía muy fuerte y la respiración, ¿no? Que sentía que me ahogaba, ¿no? Y sin respiración pues nos morimos, ¿no? Entonces sí en algún momento llegué a pensar, me voy a morir, ¿no? Y luego me daba cuenta que pasaba y no me había muerto, ¿no? Seguía viva. Entonces me daba cuenta de que no era cierto, no era cierto lo que me decía mi mente de lo que me iba a pasar, pero además comenzaba a notar toda esa cantidad de pensamientos que había en mi mente, pues que tampoco eran reales, ¿no? También eran falsos. Y me iba dando cuenta poco a poco cómo es que se iba generando de toda esta cantidad de pensamientos estas sensaciones en mi cuerpo, ¿no? Algo muy, muy, muy interesante que yo les digo a mis clientes es, ¿te has dado cuenta que cada vez que te sientes que estás por morirte, que sientes que estás que te dé parálisis o que sientes que estás que ya no puedes más, realmente no te pasa nada y sigues ahí, ¿no? Entonces, eso es importante darse cuenta que nuestra mente nos está engañando en ese momento. Pero definitivamente hay algo detrás de nuestras emociones, algo nos quieren decir. Cuéntame, Catherine. No te olvides que cuando yo hablo tienes que apagar tu, ¿cómo se llama? Tu audio, ¿sí? Dale, dale, a ver, cuéntanos. ¿Qué más fue lo que entendiste? ¿Qué más fue lo que, lo que pudiste ver aquí en este proceso? Ya, ahora sí ya aprendí mi audio. Um, bueno, fue todo, como les digo, fue todo un proceso, de hecho, fue todo un proceso de darme cuenta. Y como Diana dice, poder ver a tu pensamiento también es algo muy extraño. Bueno, en ese tiempo me parecía muy extraño, ¿no? Decía, ¿cómo puedo ver a mi pensamiento? No sé qué me quiere decir. Entonces, yo me acuerdo cuando trabajaba por Huachipa, me acuerdo que iba a mi trabajo y me venía muchos pensamientos, mucha angustia. Siempre al inicio, cuando yo empezaba el día, ya empezaba angustiada de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, me sentía muy mal. Entonces, yo me acuerdo que cuando ya tenía estos procesos con Diana, estas sesiones, yo decía, bueno, entonces, si Diana me ha dicho que ese es mi pensamiento, entonces voy a dejar de pensar, entonces voy a dejar de, de pensar simplemente, ¿no? Y era muy difícil porque, bueno, dejar de pensar es algo que yo podría decir no existe, ¿no? Entonces, Es como dejar de respirar, es imposible. Sí. exacto, exacto. Y bueno, es que no estaba entendiendo, yo sentía, no entiendo, no entiendo, no entiendo, ¿no? Entonces, así cuando me iba a Huachipa y quería no pensar, no pensar, hasta que un momento me di cuenta y lo vi claramente, ¿no? Lo vi claramente en las mañanas, qué es lo que estaba pensando, qué es lo que, es decir, qué es lo que me producía esa sensación de angustia, de miedo, ¿no? Pero el hecho de darme cuenta o de observarme, no, es decir, no hacía que no siguiera sintiendo, porque sí seguía sintiendo, ¿no? Pero era
para mí algo muy revelador poder darme cuenta ya de verlo al pensamiento en sí. Si bien es cierto, puede ser no sé, algo tan sencillo, pero es que en verdad es sencillo, ¿no? Pero yo tenía toda otra carga de pensamientos que me decían que no era cierto. Entonces, bueno, ahí ya logré ver mi pensamiento, hasta el día de hoy yo lo veo cuando estoy angustiada, cuando tengo miedo. Por ejemplo, ahora en la pandemia he visto mucho el pensamiento de miedo, porque sentía miedo, bueno, hasta ahora, ¿no? Tengo un poco de miedo a enfermarme, que se enferme mi familia, pero me doy cuenta de que qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, y lo más extraordinario, ya después de todos estos años, es que las sensaciones que sigo sintiendo se han vuelto temporal, es decir, es como un sub y baja, ¿no? Y eso también ha sido toda una revelación para mí, porque ¿qué pasa? Cuando yo trabajaba hace años, todos los días era una angustia, todos los días sentía angustia, miedo, pánico, desesperación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no paraba. En cambio ahora, creo que es una de las diferencias grandes que puedo ver, es de que estas emociones se van acortando. Cuanto más pasa el tiempo, yo me voy dando cuenta que las emociones se van acortando, van estando no sé, pueden ser minutos, pueden ser horas, pero es como que ya me doy cuenta de que esto va a pasar, ¿no? Y, y eso ha sido liberador y a la vez es como que sientes una libertad de que ya no hay algo que estás arrastrando o no hay algo que, que no sé, que te está haciendo sentir mal, no lo sé, ¿no? Es bastante tranquilizante para mí saber que estas emociones que son creadas por mí ya no perduran en el tiempo como antes. Entonces, eso también ha sido una diferencia grande, ¿no? De cómo ahora vivo la ansiedad, aunque ya no le llamo así, le llamo todo un conjunto de emociones, a comparación de cómo vivía, ¿no? Y lo dramática que era hace años atrás, ¿no? Sí. Esto que has dicho, aquí van a escuchar al perrito de la vecina que esta hora llega. Ya saben que son muy efusivos y saludan. Entonces, bueno, eh, yo sé cómo es la primera vez que alguien te habla bueno, lo que tienes que hacer es darte cuenta que estás pensando y tú dices, ¿qué? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace? No entiendo, ¿no es cierto? Y parece que es algo tan tonto, pero la verdad es que es tan increíble lo que puede lograr en tu vida. Realmente es muy transformador cuando uno comienza a prestar atención, que hay una vocecita en nuestra cabecita que nos habla todo el tiempo, casi no se calla nunca. Hay personas que somos más pensadoras que otras, pero todos pensamos y lo hacemos muchísimo tiempo del día. Entonces, el solamente poder comenzar a observar esa voz que tienes en tu cabecita es un súper gran paso. La mayoría de personas vive inconsciente totalmente de que existe una voz en su cabeza que le habla, que le cuenta historias, que le dice que es incapaz, que le dice que no puede, que le dice que debe conseguir tal cosa y debe llegar a tal puesto para valer, para significar, para ser alguien. Mucha gente no se da cuenta que es como un robot de esa voz, que hace todo lo que le dice y que si le habla mal, pues se siente mal. Es como una voz que te critica, que te dice cosas, ¿no? Como un amigo criticón, así. Y tú todo el tiempo estás haciendo caso, ¿no? Que si te critica demasiado, te sientes triste y que si te dice que debes lograr, entonces te apuras para lograrlo y estás así todo el tiempo, ¿no? El poder comenzar a ver que existe esta voz, hacerme consciente de esta voz, me permite dar el primer paso, el primer gran paso, porque ya dejo de ser tan
robot, dejó de depender tanto de esa voz y comenzar a independizarme, comenzar a tomar de nuevo yo la batuta de mi vida, porque hasta ese momento esta vocecita es la que domina todo y controla todo, ¿no? Y las personas al inicio cuando hablamos de esto dicen, uy, qué difícil, ¿cómo se hace esto? Entiendo. Pero la verdad es que no es tan difícil. Si tú comienzas a poner atención, un poquito de atención a tu cabecita, cuando estás tú en silencio, te vas a dar cuenta que no estás totalmente en silencio. Hay una voz que nos habla. Por ejemplo, mientras lavamos los platos, mientras subimos las escaleras, mientras estamos en un ascensor. Se siente incomodidad en el ascensor y nadie está hablando, nadie te está diciendo nada, nadie te está mirando, pero sientes incomodidad porque hay una voz que te habla. Esa voz genera incomodidad, esa voz genera emociones. Puedes estar lavando los platos y puedes estar sintiendo angustia porque la voz te dice todo lo que te falta hacer del día que no acabaste, que eres mala, que no es qué. Puedes estar en tu cama, nadie te está haciendo nada, nadie te está diciendo nada, pero tú puedes estar llorando. ¿Por qué? Porque la voz que te cuenta una y mil historias, te trae recuerdos del pasado. Entonces, yo sé que todos ustedes pueden darse cuenta que existe esa voz en su cabecita y ese es el primer paso. Y luego ¿qué sigue? Ya, a ver, ¿qué sigue después? Bueno, creo que también el pensamiento temporal, Uy, te me cortaste. Diana, lo que te comentaba, ¿no? Eh, Ya creo que se, regresaste, ya regresaste. creo que se Ya, puede. a ver. Dinos, nos estabas diciendo, luego de poder detectar la voz, ¿qué más Em, podemos hacer, no? ¿Qué más viste tú? ya. Em, Como yo me di cuenta que tenía estos hábitos de pensamiento, de pensar mucho en futuro y que quería controlar todo, quería controlar, yo hacía toda mi planificación y si es que no pasaba, pues me desesperaba. Por ejemplo, algo que vi así, un ejemplo rápido, yo trabajaba de lunes a sábado y los domingos, pues yo me planificaba en hacer una limpieza general en toda mi casa. Entonces, yo planeaba, tengo que limpiar el baño, tengo que limpiar la cocina, tengo que limpiar el cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, bueno, en la limpieza soy bastante, me gusta hacerlo bien, pero eso conllevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, y muchas veces no terminaba, ya eran las 6, 7 de la noche, y no terminaba o no había hecho otras cosas. Entonces, igual me desesperaba, ¿no? Entonces, cuando yo entendí un poquito esto de mi hábito de pensamiento, de esto de planificar, pues me di la libertad de aceptar, por ejemplo, si es que no cumplía algo, si es de que, bueno, si el día domingo, pues, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? No limpio la cocina o no limpio el baño, pues no pasa nada tampoco. Entonces, eso también fue liberador, es un pequeño ejemplo, porque después lo llevé un poquito al trabajo, y aunque el trabajo, las circunstancias son diferentes, pues me di esa libertad, ¿no? Entonces, el hecho de sentir esa tranquilidad o independientemente a las consecuencias de una decisión, también fue muy bonito para mí entender eso. Entonces, eso no significa que uno no pueda planificar o no pueda, ¿no? Decir, voy a hacer esto, esto, esto. Eh, Creo que aquí ya hablo un poco del tema del control, ¿no? Uno puede planificar, pero eh, yo me hice consciente de que no tenía el control de todo. Yo me hice consciente un poco de que hay cosas que no van a salir como yo quiero. Y el hecho de entender eso, el que no tenemos el control de las cosas, eh, de tener un poquito de paciencia con uno mismo y, y bueno, de sentir que pase lo que pase, uno va a estar bien, eh, también me ayudó mucho. De hecho, eso también bueno, lo leí también en un libro, Diana. Creo que
eso de, de dejar de sentir el control y tener la confianza, no en ti ni en los demás, sino en la vida, creo que muchas personas le llaman fe, también me ayudó mucho, ¿no? Creo que ya es un poquito más, que va mucho más allá del pensamiento, ¿no? Y es hacerte consciente de que como ser humano estás bien, ¿no? Pero no olvidarte de lo que realmente eres, ¿no? Y ese es otro, ¿no? Es otro aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje muy fuerte para mí. ¿Mm? A ver, antes de que entremos a ese aprendizaje que es el más fuerte, sí, quería hablar un poquito de lo que mencionaste, pusiste el ejemplo de la casa, me pareció muy bueno, aunque parezca algo que es, o sea, ¿cómo con eso va a ser suficiente para que uno no sienta ansiedad? Pues les cuento que sí, porque otra de las cosas que genera mucha ansiedad es eso, es el creer que tenemos el control de todo, que las cosas tienen que salir como yo pienso que tienen que salir, que yo tengo que ser como yo pienso, como mi mente me dice que tengo que ser. Y entonces cuando de pronto decimos, ya bueno, pues ya está, es lo que acaba de pasar, no se hizo, ya, a ver, ¿quién se murió? No pasó nada. Esa, ese permitirnos que simplemente ocurra lo que está pasando, es una gran liberación, como dice Catherine, ¿no? Me has hecho acordar que en algún momento, cuando yo estuve sintiendo ansiedad, a mí me diagnosticaron, bueno, ya el gastro, ¿no? Me diagnosticó colon irritable. Y de pronto me dijo, es que eres ansiosa. Yo dije, ¿qué? Y yo ya estaba comenzando a aprender de esto. Y dije, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que soy ansiosa? Y dije, bueno, voy a comenzar a observar a ver qué está pasando, ¿no? Voy a comenzar a observar. Y en ese tiempo pues estaba haciendo cosas nuevas aquí en el trabajo y me di cuenta de que cuando yo estaba haciendo algo, no sé si esto es parecido a lo que comentó Catherine o si a ella también le pasó, pero cuando yo estaba haciendo algo en el trabajo, de pronto mi mente me decía, ya, ya, está bien, estás haciendo esto, pero acuérdate que todavía tienes lo de otro. Y acuérdate que viene lo siguiente, y no has hecho esto de mañana, y vení, y yo, ya un ratito, pero estoy haciendo esto, y si, si te sigo escuchando, no puedo terminar esto. Entonces a veces me podía pasar en una cosa muchísimo tiempo, y venía una idea y venía otra, o a veces me pasaba que como lo escuchaba decía, ya tengo que hacer esto, y comenzaba a hacer la segunda cosa y me decía otra cosa, la tercera cosa, todas a medias, ninguna la acababa y me sentía una cantidad de estrés, de ansiedad, de desesperación y ya, ¿no? Y venía pues la ansiedad se puede realmente presentar de muchas maneras en el cuerpo. En mi caso fue con esto del colon irritable y estos dolores aquí, ¿no? En los intestinos. Y, y bueno, comencé a observar eso. Entonces hice algo muy parecido a lo que dice Katherine, ¿no? Cuando estaba haciendo algo, les voy a contar el método que yo utilicé, que no digo que vaya a funcionar con ustedes, pero es lo que yo particularmente me di cuenta. Cada uno tiene que observar. Yo me di cuenta que cuando venían demasiadas ideas en mi cabeza, pues no puedo hacer todas a la vez, ¿no? Todas las voy a hacer mal o todas las voy a dejar a medias. Entonces ya, mi mente está siendo útil porque me está recordando las cosas que tengo que hacer, las anotaré. Comencé a anotarlas en un papel, comencé a anotarlas y me quedaba ya por fin, ya se callaba y me dejaba hacer una sola cosa, ¿no? La que estaba haciendo. Y eso, por ejemplo, a mí me ayudó, ¿no? Y otra cosa que también vi, es algo parecido a lo que tú contaste, y es que podía terminar al final del día, me había puesto mis actividades que tenía que cumplir en el día, como todos hacemos, o como muchos hacen, y llegaba al final del día, pues, y no las había acabado, no iba ni en el 40%, y aprendí a decir, bueno, esto es lo que se hizo hoy. Y cuando mi mente me decía, te pasa eso de que llegas solamente al 40 o 50% porque eres un incapaz, porque eres así, porque eres así, porque estás haciendo mal, porque... Entonces, no. No es por todo eso que dices, mente. Simplemente esto es lo que hice hoy y punto. Esto que hice hoy no significa que yo soy tal, 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 no. Porque esto es la mente, nos comienza a definir, nos comienza a poner etiquetas de que porque logramos hasta aquí,
entonces somos así, somos así, y ya nosotros comenzamos a crearnos todo eso y comenzamos a cargarlo y a llevarlo a todas nuestras situaciones. Entonces comencé a hacer como cuenta Catherine, a decir, bueno, ya está, hice hasta aquí, no pasa nada, nadie se murió. Y al día siguiente de nuevo, ¿no? Y me di cuenta que cuando uno se concentra más en el hacer que estar pensando todo el rato, avanza, uno no se da cuenta, pero va avanzando, ¿no? Y así me fui un poquito tranquilizando, yo también, y de eso del colon irritable se me pasó sin necesidad de pastillas, a pesar de que 2 gastros me habían dicho que tenía que tomar pastillas, que era la única solución, ¿no? Entonces, nuevamente, no digo que ustedes no consuman pastillas si les dice el gastro, pero fue mi caso, ¿no? Y así como este entendimiento me ayudó inicialmente en mi depresión, luego me ayudó con el tema de la ansiedad muchísimo, ¿no? Pero ya, no me quiero seguir extendiendo yo. Entonces, Catherine nos había estado contando un poco de las cosas que ella entendió para poder comenzar a vivir la ansiedad de otra manera, que ya nos va a contar cómo la vive ahora. Y iba a contarnos un punto muy importante, que es el que uno llega a darse cuenta aquí cuando pasa este proceso. Y, y a ver, cuéntanoslo tú a tu forma. Ya. Bueno, Diana, esa parte que también mencionaste de, bueno, el tema del control, ¿no? Sí, también tenía pensamientos. A mí me venía un pensamiento muy fuerte que me decía eh, de que si no hacía algo era una irresponsable, ¿no? Entonces, ese pensamiento, pues, me hacía sentir mal, ¿no? Eh, bueno, en todo este proceso yo ya me di cuenta, ¿no? Más que irresponsabilidad, más que, no sé, bueno, me da flojera, ¿no? Yo pensaba que esas sensaciones también no debía sentir, ¿no? Más si yo quería ser una persona exitosa o si voy a ser una persona exitosa, ¿no? Pero también entender un poquito, ¿no? De que poder experimentar también, no la irresponsabilidad, no la flojera, sino darte el espacio de poder darte cuenta de que, bueno, no tienes no sé, no tienes ganas de hacer algo, ¿no? Y bueno, no significa que se cae el mundo tampoco, ¿no? Capaz te atrases un poquito, capaz, no sé, bueno, capaz estás compitiendo con alguien y sí, te atrases un poquito, pero eh, yo, por ejemplo, ahora lo que hago es, bueno, bueno, yo siempre he planificado mi semana y cuando, no sé, un lunes me toca estudiar, y ahora más en la cuarentena, ¿no? Me toca estudiar de 5 a 7. A veces me distraigo también en la televisión. Entonces, bueno, estudio. Entonces, creo que ya me doy otra posibilidad de decir, bueno, hoy día no, pero mañana podemos alargar un poquito el horario, ¿no? Entonces, es como que ya te das opciones. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Que ya no sientes esas sensaciones, ¿no? No es una práctica, no lo digo que lo hagan, ¿no? Pero es que ya uno mismo se va creando la forma, ¿no? En que, bueno, si hay algo que no hice bien, más que, no sé, culparte, es darte la posibilidad de que va a haber un mañana en que lo puedes hacer o lo vas a hacer mejor, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de la vida en sí, ¿no? Porque de nada vale también nosotros juzgarnos, como, bueno, yo años atrás me juzgué por no hacer las cosas, entre comillas, correctamente, pero más que no va a pasar nada, es que la vida todos los días se da una oportunidad. Entonces, eso a mí me ha podido, o he podido entender y he podido vivir todas mis experiencias y sigo viviendo cada experiencia de una forma tranquila, ¿no? Eh, Justo iba con lo que me dices, ¿no? Algo muy fuerte de lo que acabo de mencionar es acerca de, de entender que nosotros eh,
estamos, no sé, yo lo veo así, Diana, estamos unidos a una vida, a un universo, a un Dios, ¿no? Eh, el poder entender de que no solamente somos, no sé, ¿no? Un ser humano, sino que también hay otra parte más, no sé cómo decirlo, más de nosotros que a veces no, bueno, nos hemos olvidado, más que no saber, nos hemos olvidado de que formamos parte de ese ser. Eh, bueno, yo le llamo esa parte espiritual, ¿no? Que como tú siempre lo has mencionado, más que una religión o más que, no sé, ¿no? Creer en algo en sí, ¿no? Es sentir, es sentir que, que bueno, que nosotros somos una tranquilidad, que somos un bienestar, ¿no? Todavía sigo en ese proceso de entendimiento, es, todavía sigo en ese entendimiento, pero lo que, bueno, he mencionado anteriormente del hecho de tener confianza en la vida, de tener confianza en que pase lo que pase, todo va a ser, es decir, se va a dar de la forma en que se tiene que dar, también me ha ayudado mucho, ¿no? Pero sigo todavía en ese entendimiento, en ese proceso de poder descubrir qué hay más de solamente ser un ser humano, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si un poco extraño, es poco. Sí, siempre que nos toca llegar a esta parte, eh, yo siempre digo que esto no es algo explicable con palabras, es algo que uno tiene que vivir y es realmente, yo creo, la razón por la cual aparece la ansiedad. Eh, Siento que es como un llamado de tu ser a que lo veas, un llamado de tu ser a que te reconozcas. Eh, Siento que la ansiedad aparece cuando yo me estoy apegando demasiado a imágenes, a ideas sobre mí, sobre la vida, y a la vez las rechazo o lucho por mantener la imagen. Y la ansiedad aparece. ¿Para qué? Para desapegarte de esa imagen. Porque apegarte a una imagen siempre te va a llevar al sufrimiento. Entonces, siento que lo que he podido ir viendo hasta ahora es que la ansiedad aparece debido a que nosotros vivimos muy apegados a imágenes, a quién creo que soy, a lo que he logrado, a lo que no logro, a lo que debería lograr, a cómo me dañó mi pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y busca, en realidad no es mala la ansiedad, busca llevarnos más allá de esa imagen. Y es a lo que se refería Catherine, que somos más allá de ese personaje que actuamos todos los días, de el profesor, el doctor, el abogado, el quien sea, cual sea tu carrera y cual sea si eres papá, mamá, soltero, viudo, divorciado, lo que sea, que eres más allá de ese personaje, ¿no? Y Catherine hablaba de que somos vida, ¿no? De que somos vida, de que somos divinidad, de que somos en composición lo mismo que el universo, lo mismo que el todo. Y el poder descubrir eso te da una tranquilidad que no se imagina. Porque como dice Catherine, puedo volver a experimentar esta ansiedad si quieres todos los días, pero ya la vives diferente, porque más allá de esa, oh ya sé, dejas de concentrarte tanto en la emoción para pasar a concentrarte en la vida que eres. Y eso te da tranquilidad. Dices como que, bueno, ya sí, estoy sintiendo esto, que se siente muy feo, muy desagradable, pero soy vida, estoy bien y voy a estar bien. Es esa confianza, ¿no? Siempre esta parte, nos es un poco complicado explicarla con palabras, es algo como les digo que se siente, pero
Eso es lo que, cuando estuve pensando ayer en la mañana, que quiero llevarles hoy, qué mensaje quiero llevarles hoy, creo que es ¿no? El que si la ansiedad está apareciendo en sus vidas, no es para arruinarles la vida, sino todo lo contrario. Es para guiarlos hacia ese descubrimiento de quiénes son en realidad, más allá de esa culpa que se echan de todo lo que hicieron en su vida mal, más allá de todos los papeles, personajes que se han puesto, imágenes, etcétera, de puedo, no puedo, más allá de todo eso, quiénes son. Porque para un ser humano como nosotros, llegar a darse cuenta de que es más que eso, de que es expresión divina de Dios o de quien sea que ustedes crean que nos trajo aquí, da mucha tranquilidad, da mucha confianza en lo que viene, en lo que venga. Y como dice Catherine, no se trata de que yo sé que voy a estar siempre bien y eso significa que me va a pasar lo bueno. No, 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 no es eso. Es saber que esto voy a estar bien como ser, más allá de la circunstancia que sea bonita o fea que venga a mi vida. Es eso, ¿no? El poder descubrir eso te permite vivir esta ansiedad de otra manera. Entonces, siento que la ansiedad es eso, ¿no? Para eso aparece en nuestra vida. ¿Qué piensas de esto, Catherine? Mm, Justo escuchándote, Diana, se me vino un pensamiento. Una vez lo escuché, creo, de, de Antonio, que decía, amar a la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué no amamos a la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo a lo que va a pasar? Entonces, sí, eh, es es difícil comprender, ¿no? Años que yo no entendía, eh, decía que no, son cosas abstractas, cosas que, bueno, yo como profesional, como ingeniera, como la ciencia, ¿no? Es, un, es complicado como ser humano entender, ¿no? Pero hay otro entendimiento, ¿no? Que te da esa posibilidad de darte cuenta de lo que dices, Diana, ¿no? De que eh, no, alejarnos un poquito de esa imagen o de, o de esa parte, ¿no? Que, que no tiene nada de malo tampoco, la parte humana, ¿no? Como siempre tú dices, no sé si será así la frase, pero es, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no sé si es así, al revés, pero es eso, ¿no? Una vez escuché que vamos a estar así en una danza, en ser, no sé, pues, ¿no? En comportarnos como seres espirituales, en donde sentimos toda la tranquilidad y todo el bienestar. Y bueno, como seres humanos también vamos a seguir comportándonos así, con todas estas emociones y con todos estos sentimientos, ¿no? Entonces, creo que me preguntabas cómo vivo la ansiedad o cómo vivo mis emociones, pues lo vivo así, ¿no? Es decir, soy consciente de que hay momentos en el cual soy bien ser humano, bien ser humano, y tengo miedo y tengo ansiedad, tengo todo. Pero hay momentos en que a veces digo, ¿no? Así a mí misma que me llegó la luz, ¿no? Y puedo sentir y puedo ver y puedo estar tranquila. Entonces ya no hay el pensamiento de que soy un ser extraño o soy diferente a los demás. Ya no hay ese pensamiento. Entonces es así como ahora vivo esta mezcla de emociones, ¿no? Ya no le llamo ansiedad, pues una mezcla de emociones y las vivo bien, las vivo bien y creo que en esta cuarentena los he vivido intensamente, pero eh, soy consciente de que, bueno, que es parte de nosotros, es parte de lo que somos, es parte de cómo actuamos y bueno, creo que ya es, es, es el estilo de vida que vamos a, que tenemos que vivir, así yo no lo quiera, ¿no? Entonces, Sí, eso está muy interesante. Primero quiero resaltar esta frasecita que dijiste de que
no nos gusta la incertidumbre, algo así fue que dijiste, pero en realidad la vida es incertidumbre. Y preguntaste, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la incertidumbre? Y yo me contesté en mi mente, porque tenemos miedo a lo que pase, porque creemos que lo que va a pasar nos va a dañar. Y creo que ahí está el meollo del asunto, que cuando uno descubre qué cosa es más allá de su imagen, más allá de su personaje, cuando uno descubre esa divinidad que hay en cada uno, ese ser espiritual, ya no tienes tanto miedo a que la situación te dañe, a que la emoción que estás sintiendo te dañe, a que el pensamiento que está en tu cabeza todo el día te dañe, porque entiendes que como ser, como expresión divina, no puede dañarte. Puede hacerte vivir mil y una experiencias, hasta tirarte al suelo, llorar, hacer berrinche y todo lo que quieras, pero no te va a dañar en esencia. A eso nos referimos cuando decimos que vamos a estar bien a pesar de lo que pase y que esa es la confianza que te da el poder comenzar a comprender esto. A ese bien nos referimos, no a que no vayas a sentir ansiedad, no vayas a sentir miedo, no vayas a llorar, no, todo eso lo vas a sentir. Solamente que sabes que en esencia vas a seguir bien a pesar de las circunstancias. Entonces, eh, ha sido muy, muy interesante todo esto que nos has estado compartiendo, Catherine. Por aquí los he estado leyendo, por si acaso los he estado leyendo. Algunos dicen, yo también tengo ese problema, me pasa exactamente lo mismo que a Catherine. Bueno, alguien por ahí se disculpa por llegar tarde, no te preocupes que queda grabado aquí en el Facebook. Eh, Alguien pregunta acerca de la medicación que intentó dejarla, pero no quiere dejarla porque tiene miedo a sentir. No es algo que tú debes hacer así porque sí, porque me dan ganas de dejarla y la dejo, no. En todo caso, tendrías que hacer algo a la par para poder trabajar en esa ansiedad que estás sintiendo, ¿no? No es que no me gusta la medicación, la dejo y no hago nada, ¿no? Porque si no lo vas a seguir sintiendo más intensamente si no vas a la raíz. ¿Mm? Entonces, la medicación sirve como un paliativo para que uno no piense tanto y no se genere todas esas sensaciones, toda esa ansiedad. Pero realmente cuando uno vive este proceso del que nos está hablando Catherine, uno logra llegar a la raíz que está generando esto, ¿no? Entonces, eh, ha sido muy, muy interesante todo esto que nos has compartido, Catherine. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que nos puedas compartir, verdad, no me quiero ir de esto que mencionaste hace un momento, cómo es que vives la ansiedad en la actualidad. Nos comentabas que la gran diferencia es que ahora entiendes que la vida es como una danza entre sentirnos bien y sentirnos mal, sentir tranquilidad y sentir emociones, y que cuando te toca sentir las emociones, pues las sientes inmensamente y que eres totalmente humana. Y cuando te toca sentir la tranquilidad, pues también la disfrutas, ¿no? Y siento que esto, aunque parezca muy sencillo de decir, eh, puede causar una gran revolución en nuestras vidas cuando nosotros nos atrevemos a permitirnos ser humanos y ser divinos, cuando nos permitimos sentirnos como nos estamos sintiendo y no juzgarnos tanto y no ponernos tantas etiquetas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que nos contaba Catherine de cómo ahora ella lo vive. El hecho de ya poder entender todo esto, el hecho de poder ya ser consciente de todo esto, que ella ha aprendido, hace que ella ahora no llegue a sentir tan intensas también las emociones y eso hace que no se vaya al lado físico. En realidad la emoción es como una alarma, ¿no? Que nos quiere avisar algo. Y cuando no le hacemos caso a esa alarma, pues se pasa a un nivel superior, que en este caso ya es la parte física. Entonces, cuando uno ya entiende esto, como que va bajando, ¿no? Y ella nos contaba que ya no lo sentía tanto en el lado físico. Entonces, nosotros podemos aprender a vivir con la ansiedad de otra manera completamente diferente. Podemos vivir ansiedad más tranquilos, aunque eso suene muy extraño, pero sí es posible porque decimos, bueno, ok, estoy sintiendo la ansiedad y ya no hay ese rechazo, esa desesperación, ¿no es cierto? Entonces, me da mucha alegría de verdad que hayas estado aquí, todo esto que nos has compartido tan lindo.
Yo sé que muchas personas se han sentido muy identificadas contigo y quería que, a ver si nos quieres dar unas últimas palabras antes de compartirles un poco de qué trata el proceso que pasó Catherine. Ya. Algo Bueno, último que le quieras decir a las personas sobre esto. bueno, más que darles un consejo, una recomendación, creo que, bueno, desde mi punto de vista, eh, no, yo pienso que el darnos un espacio para reflexionar ayuda mucho, ¿no? Como bien dice Diana, es sencillo de entender. He visto, eh, cuando también escuchaba a Diana, cuando veía eh, también sus conferencias y todo, he visto personas que lo han entendido en minutos. Eh, no es difícil, no, este entendimiento es lo más sencillo posible. Solamente hay que estar abiertos a ver otra posibilidad, ¿no? Y este espacio que uno se da, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando uno siente todas las emociones y luego como que se siente un poquito consciente de darse cuenta qué es lo que ha pasado, ¿no? No sé, me he sentido ansiosa, me he sentido triste, me he sentido desesperada. Luego de eso, dentro de mi experiencia, viene una calma. Entonces, eh, yo les recomiendo que en esa calma se den un tiempo de reflexión, de saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero una reflexión no, no juzgándose, no, no diciéndose que muchas cosas, ¿no? No. Es decir, un espacio en donde solamente se den cuenta de qué es lo que ha pasado, qué es lo que han sentido y, y yo sé y estoy segura que en esa parte reflexiva va a venir un pensamiento nuevo, yo le llamo así, un pensamiento que no viene de acá, viene de muy adentro de nosotros. Eh, y ese pensamiento nuevo va a ser muy liberador para ustedes, ¿no? Capaz difícil de creer, yo he pasado por mucho tiempo y a veces no me venía ese pensamiento nuevo, pero en el tiempo en el que más ustedes ni siquiera se den cuenta, les va a llegar. Porque a todos, de hecho, a todos nos vienen pensamientos nuevos a cada rato. Solamente que estamos tanto con esas nubes negras de pensamientos de creencias, pensamientos de muchas cosas del pasado o del futuro, ¿no? Que no nos damos ese espacio. Cuando nosotros nos damos ese espacio, pues dejamos de lado todas esas nubes negras, ¿no? Y viene lo bonito, lo bonito en el tema de sentir, ¿no? Porque sientes la tranquilidad, sientes el bienestar, ¿no? Entonces ya ves algo muy diferente a lo que anteriormente no se veía, ¿no? Entonces, bueno, solamente decirles que siempre van a estar bien, como dice Diana, siempre todos vamos a estar muy bien, ¿no? Diana, muchas gracias por, por un poquito de este tiempo, ¿no? Donde yo puedo compartir, donde yo pude compartir mi experiencia. Muchas gracias a ti, te felicito por haberte atrevido, porque yo sé lo que cuesta ponerse aquí en las cámaras y Sí. aparte porque cuando la mente te dice no vas a poder y uno le hace caso, entonces ya se cree que no puede. Así que te felicito por haber estado aquí, me da mucha alegría que hayas estado aquí. Solamente por último, quiero decirle a las personas que estén interesadas en pasar por un proceso como el que pasó Catherine, que, bueno, para los que nos conocen, a mí y a Pierre, ya tenemos más de 4 años enseñando este entendimiento aquí en Perú. Somos los únicos que lo enseñamos en Perú. Y eh, también ahora lo estamos enseñando de forma virtual en Latinoamérica, presencial y virtual. Por ahora no estamos asistiendo al presencial por el tema de la pandemia, pero con Catherine tuve la oportunidad de llevar un proceso individual, pero no solamente hacemos procesos individuales, sino también hacemos grupales. Si están interesados en saber sobre esto,
pueden dejarme acá su comentario o pueden escribir al WhatsApp 978-779-142. Espero haberlo dicho bien. ¿Sí? Y ahí les vamos a dar toda la información sobre los eventos más próximos. Nuestro próximo programa inicia el 1 de agosto, así que si están interesadísimos, por ahí nos escriben o por acá que también los leo. Muchas, muchas gracias a todos por haber estado por aquí, por haberme escrito sus comentarios. Ha sido un placer que nos acompañen. Y gracias a ti, Catherine, por hoy. ¿Sí? Te mando un besote inmenso. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Diana.